Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Hablando la verdad, Su Mundo TV en el aire. Canales 101, 1101 HD de Claro, Canal 46 de Win Telecom, Canal 10 del Telecable Dominicano, presencia masiva en el sistema de cable de la República Dominicana, difusión a través de satélites y otros instrumentos de la comunicación para llegar al globo terráqueo. Hablando la verdad, Su Mundo TV, presencia importante también a través de las redes sociales. Un elemento preocupante se suma a la vida del dominicano. Y es un elemento silencioso que no sale ni en los canales de televisión, o no salía porque va a salir a partir de este momento ese importante tema. Se trata de un hecho que silenciosamente ocurre en el Gran Santo Domingo y en todo el país. La delincuencia ha cambiado en parte su forma de asaltar los ciudadanos. Ahora, en vez de hacer actos delincuenciales a lo público, encañonando personas en las calles, regularmente casos grabados por las cámaras de seguridad y por ciudadanos con teléfonos, ahora silenciosamente se va imponiendo el secuestro de personas a las cuales se les obliga a hacer un recorrido por los cajeros automáticos de los bancos, sacar el dinero, entregárselo a los que secuestran ciudadanos, a los asaltantes secuestradores, la nueva modalidad. Y entonces, luego de que se llevan todos los documentos, el dinero, las tarjetas de crédito, el problema psicológico que generan, entonces esas personas son abandonadas en jipetas de lujo que utilizan en ocasiones los asaltantes secuestradores y dejan a la suerte de Dios en lugares lejanos, lugares por donde no transitan muchas personas, dejan a esas víctimas sufriendo, llorando y ni siquiera con la facilidad de comunicarse con sus familiares, porque también son víctimas del robo de sus teléfonos. Ahora que acaba de aparecer un médico que fue reportado como desaparecido, se confirma esa tesis. Pero también se confirma lo del secuestro de ciudadanos por parte de delincuentes con secuestros exprés, con el accionar de esos malditos delincuentes en lugares donde acechan las personas, deciden quiénes son sus víctimas y hacen las diabluras que estamos narrando. En el malecón de Santo Domingo secuestraron a un prominente profesional de Santo Domingo, lo obligaron a sacar todas sus tarjetas de débito, los llevaron a los cajeros y después que lo torturaron psicológicamente, amenazando con matarlo o con mantener el secuestro, lo abandonaron en una lejana zona del Gran Santo Domingo. Pero así hay decenas de casos no reportados a las autoridades y que tampoco llegan a los medios de comunicación. El tema secuestro exprés resurge hoy
con lo ocurrido al destacado médico dominicano a que hacemos referencia, que fue dado por desaparecido y que por suerte del Señor se mantiene con vida para no solamente continuar ejerciendo su profesión, sino de servirle a la sociedad dominicana, como estar junto a su apreciada familia. Iniciamos hoy con ese tema porque aquí solamente se está hablando en las últimas horas de las reuniones motivadas por la inseguridad en San Felipe de Villamella, que no es una inseguridad solamente exclusiva de Villamella, Santo Domingo Norte, sino que es una inseguridad en los Guaricanos, en los ríos donde operan bandas de delincuentes que han motivado que muchas personas se mudaran del lugar, en la zona del seminario, en la cercanía ahí de los ríos, en las autopistas, en Esperanza, en el sector de la Castellana, entre los Prados y el Millón, y esa gran cantidad de delincuentes que en los últimos tiempos se ha movilizado hacia San Jerónimo, a la 27 de febrero, a barrios de Santo Domingo Este, la delincuencia por allá en Engombe, en Santo Domingo Oeste, en Las Palmas, los hechos delincuenciales en horas de la madrugada, pero con una diferencia. El pueblo pregunta por qué ya ni siquiera los policías se ven patrullando los sectores de Santo Domingo. ¿Qué ha pasado con el patrullaje mixto militar del que ya no salen ni siquiera fotografías en los periódicos? ¿Cómo es posible que con una dirección regional noroeste de la policía y una cuarta brigada del ejército con asiento en Mao atracaran un camión de una ferretería en la avenida María Trinidad Sánchez, allá en el histórico pueblo de Esperanza? ¿Cómo es posible que a este momento no se han dado solución a los casos de sicariato en Santiago de los Caballeros? ¿Cómo justifican las autoridades que todavía no se conoce quién o quiénes asesinaron al abogado de Santiago que llevaba casos conflictivos y que lo emboscaron y lo asesinaron? Pero hace un par de semanas asesinaron a una joven en Santiago de los Caballeros que iba en un lujoso vehículo, a la que le quitaron la vida y tampoco se sabe nada. Pero también, para que no se vaya a creer que aquí en este programa solamente hablamos de los casos que involucran a los grandes, en Santiago han asaltado y asesinado guardianes de negocios, le han quitado las armas, vienen y asaltan a humildes ciudadanos en las calles, y eso ha motivado la remoción de varios comandantes regionales, Cibao Central, que no han podido con la situación. La delincuencia no es solamente la de Villamella la que motivó esa reunión del Consejo de Seguridad en el día de ayer, sino que es un problema genérico, un problema de la sociedad dominicana, porque aquí hay un desorden tan grande que asesinaron a un motorista en Arroyo Hondo, persona desconocida que le dispararon hace varios meses y tampoco se sabe nada. Pero falta autoridad en la República Dominicana
con el desorden que tienen los motoristas y los que irrespetan los semáforos en las esquinas. Los que están bloqueando frecuentemente la intersección Camino Chiquito con Mejía y Cotes en el sector de Arroyo Hondo, que están, parece, por encima de la ley. Pero el problema es más grave cuando son los propios militares y policías y motoconchistas que, sabiendo que no deben transitar por los elevados, los miembros de la MED, que en muchas ocasiones ahora se llaman los miembros de la DGCET, son eficientes para colocarles multas a otras personas, se hacen los chivos locos con los guardias y policías y motoconchistas que son provocadores de accidentes en los elevados y en los túneles. Pero también se hacen los chivos locos con la alta velocidad a que circulan durante todo el día motoristas e hijos de papi y mami, al igual que taxistas con vehículos escandalosos en la ciudad de Santo Domingo. ¿Cómo se puede enviar un mensaje de confianza cuando la DGCET tuvo que suspender, debieron cancelarlo a un oficial que permitió una carrera de vehículos de lujo en una calle de allá de Elías Piña? Pero, ¿por qué no actúan contra quienes desde Santo Domingo salen hacia San Juan de la Maguana a 1000 en vehículos en horas de la madrugada, exponiendo la vida de otros al peligro en la vía pública? Recientemente hubo un accidente en Bávaro que motivó la muerte de turistas. Y ocurre que después de ese accidente se han producido otros accidentes y sigue la falta de control en las zonas turísticas. Ayer le colocaron una medida de coerción al chofer de ese accidente del bus donde murieron turistas, y anoche había el encendido de velas y protestas en la provincia de la Altagracia porque sus compañeros se oponen a una medida de coerción de 1 año dispuesta ayer por la justicia en la provincia de la Altagracia. El país es un conflicto y el presidente de la República no debe perder el encanto con que llegó al poder. El presidente debe enfrentar el caos en el tránsito. El gobierno no debe permitir que lo de Villamella se convierta en una réplica nacional. ¿Cómo es posible que delincuentes, oigan bien, delincuentes en Villamella dispusieran un toque de queda y se dice que hasta la autoridad pública le tiene miedo? Esa autoridad pública que quiere accionar después que se producen los problemas y que no quiere prevenir la lucha en contra de la delincuencia. Hay que prevenir la delincuencia para no hacer ese aparataje policial y militar luego de que han pasado los acontecimientos. A esto le agregan un postre de que en los próximos días van a intervenir esa zona de Villamella para enfrentar la situación. El librito del poder dice que hay que prevenir la delincuencia y por eso con el dinero del contribuyente dominicano fue creada la Policía Nacional. Fueron creados los organismos de seguridad del Estado, porque el Estado tiene que imponer la ley, el respeto, la seguridad. Y miren que en Villamella está en peligro por la inseguridad hasta la producción
de sus famosos chicharrones, de su comercio dinámico, la presentación del son en sus centros de diversión, porque los colmados tienen que cerrar temprano y el temor a la delincuencia es tal que hasta la gente que pasa por la Jacobo Masluta va pensando en lo que pudiera ocurrirle en las cercanías de Villamella, donde hay demasiados problemas. La voz de Guaricano se expresó ayer diciendo que no quieren que esa delincuencia se agrave en el sector. Yo quiero, antes de terminar este segmento, abordar algunos elementos que se convierten en frentes para el gobierno del presidente Luis Abinader, como es el tema de la inseguridad, ese toque de queda en Villamella, los atracos, las muertes. Y quiero sumar como tema a nivel de frentes que tiene el gobierno. Señor presidente, usted estuvo ayer con los avicultores en La Vega y anunció que la ley de tasa cero no será prorrogada. Muy bien, señor presidente. Pero muy cerca de donde usted estuvo, con José López y los avicultores del Cibao, que están desesperados por el efecto de la crisis haitiana, con la disminución de la venta de pollos y de huevos, muy cerca de ahí se ofrece una noticia que encuera la situación agropecuaria del país. En La Vega, que queda muy cerca de Moca, en La Vega y en Moca, que siembran yuca negra, esa yuca negra pasó de 15 pesos a 35 pesos y eso es mortal como precio, no solamente para el desayuno, la cena, sino también para el mofongo de yuca, para los pasteles. La yuca ha aumentado en su precio más de un 100%, señor presidente. Ayer estuve averiguando, el precio del plátano remonta y está entre 21 y 22 pesos. Encarece también los pasteles en hoja de diciembre y el mofongo con ese chicharrón amenazado en Villamella. Pero alguien escribió hoy sobre un tema importante y es que para comerse un mangú encebollado con un par de pedazos de salami hay que erogar entre 600 y 700 pesos. Pero si usted quiere agregarle a ese salami, a ese mangú encebollado, 2 pedazos de queso blanco a la plancha o frito, usted tiene que pagar cerca de 260 pesos por una libra de queso blanco, que debería estar a 150. Está abusivamente a 200 y pico de pesos, castigando los bolsillos del pueblo. Pero la carestía también castiga el sancocho dominicano, la cerveza, que es un producto de alto consumo en el país. El café dominicano está insoportablemente caro. El chocolate. Y si usted quiere hacer un sancocho, no se ponga a inventar con sancocho de 3 y 4 carnes, porque nadie ha parado el alza en los precios de la carne de res, de cerdo, y el pollo se mantiene carísimo, por encima de 80, entre 80 y 90 pesos, aunque me dicen que hay lugares que ha bajado un poco el precio del pollo congelado. A esto hay que sumarle el rechazo general a la facturación eléctrica que está golpeando los bolsillos de los negocios, de los medios de comunicación, del colmado, del que vende leche batida
en las calles, porque aquí hay gente que vende leche batida en la calle conectándose de cables que salen de viviendas. Estamos en un momento bastante delicado. Y entonces ahora le ha cogido a hablar a voceros públicos y empresariales que dice que la tarifa eléctrica pudiera aumentar de nuevo arrancando el año 2023. Deben callarse, que se callen, que no hablen más de inflación ni de problemas a este país, que como dice hoy el expresidente Leonel Fernández, ya la gente comienza a cambiar por ese lenguaje agresivo que quiere justificar costo de la vida, quiere pronosticar tragedias económicas en el año 2023, que quieren más inflación y no son capaces de dar una noticia positiva que le alegre un poco ese desazón que trajo el COVID, que se agrava con la influenza que crece en el país y con otros muchos problemas. Señores, aprendan a comunicar y a no dejarse dominar por lo negativo, aunque los problemas del pueblo lo debatimos en los medios, pero tampoco se puede alimentar un pueblo de desazón creando pesimismo con un año que ni siquiera ha arrancado. En este programa queremos que el año 2023 sea diferente y que se callen los pronosticadores de tragedias, que esperemos que arranque el 2023. En las últimas horas, el país acaba de recibir la noticia de que el Ministerio de Salud Pública confirma el primer caso de cólera importado de Haití. Se trata de una señora de 32 años, de una mujer haitiana de 32 años, que regresó al país el pasado lunes procedente de Puerto Príncipe y que ha dado positivo en el cólera. Hay que decir que el cólera es un virus que se introduce en el cuerpo humano que provoca diarrea sin control y que puede llevar a la muerte a quien la padezca. Nuevamente comienza a hablarse de higiene, del uso de agua potable, no de agua contaminada, de la necesidad de utilizar agua de calidad para lavar los vegetales, para la preparación de cócteles, de bebidas y una higiene total para evitar el cólera. Pero ¿qué pasa con el cólera en República Dominicana? Cuando se produjo el terremoto en Haití, en el año 2010, en Haití murieron miles de personas de cólera y de otras enfermedades. Y luego eso duró un proceso para controlarlo de 9 años, del 2010 al 2019. Comienza entonces en el 2019, pre-COVID, a disminuir el número de casos de cólera y las muertes en Haití. Entonces, posteriormente llega el COVID, que también está muy vinculado a la higiene, y entonces se junta en Haití el COVID con el cólera, aunque con el cólera con menor presencia que los años anteriores. La frontera dominico-haitiana motiva una reflexión y la cercanía, la movilidad de haitianos desde y hacia República Dominicana motiva la reflexión. En el país hay millones de haitianos que han invadido este país silenciosamente, como hemos expresado en muchas ocasiones,
Y así como encontraron un caso de cólera con esta mujer haitiana de 32 años, motiva a que las autoridades profundicen en esos asentamientos de haitianos, que son muchos en el país, comenzando con Friusa, allá en la provincia de la Altagracia, donde muchos haitianos lo han declarado como territorio exclusivo de ellos, como si fuera un Kosovo en la República Dominicana. Entonces, donde quiera que haya asentamientos de haitianos, hay que mantener una vigilancia para evitar la propagación de ese cólera importado desde Haití y que ha llegado en este caso a la República Dominicana con un primer caso analizado en el importante laboratorio nacional en la zona universitaria. Las medidas deben continuar a las adoptadas por Salud Pública en la frontera, porque está muy bien las medidas en Elías Piña, en Dajabón y en todos los lugares fronterizos, pero el problema está en cómo silenciosamente miles de haitianos burlan las medidas de seguridad y de una manera u otra entran y salen desde territorio haitiano. Entonces, el pequeño Haití, Santiago de los Caballeros, inundado por haitianos, Jarabacoa, Constanza, la producción bananera en la línea noroeste, el café dominicano, la mano de obra haitiana en la industria de la construcción, hasta en los residenciales. Aquí en la capital vemos a cientos de haitianos que han sido contratados, dizque para ahorrarse unos pesitos, y lo contratan y están en las entradas de los edificios, y entonces usted no sabe si tiene cólera o no tiene, o tiene otra enfermedad. Entonces, el tema de la salud de los haitianos en República Dominicana, sin ningún criterio racista, es un tema de investigación para las autoridades. Pero también tenemos la presencia de miles de niños haitianos que le han quitado el cupo a niños dominicanos en las escuelas, y uno no sabe si en esas familias de donde provienen esos niños hay cólera. Yo creo que el cólera es un tema, al igual que la influenza, la gran cantidad de casos de gripes, de niños, de adolescentes y de adultos, son dos temas que conjuntamente con el dengue, que lleva registrados cerca de 6,000 casos en lo que va del año 2022, más los 36, 40 casos que aumenta el COVID en estos días, son temas para que no descuidemos la salud. Así que el cambio de estación, de calor a otoño, motiva realmente atención a la influenza, y hay que pensar masivamente en centros de vacunaciones para evitar que la gripe se nos convierta, la influenza se nos convierta en una epidemia. Hay que preservar la salud de nuestro pueblo. Queremos un final de año saludable y un inicio del año saludable para nuestra gente. Valoro que realmente Salud Pública declare alerta con las enfermedades potenciales que pudieran expandirse en la República Dominicana. Cualquier asomo de cólera, de problemas de salud, acuda a los centros asistenciales. Naturalmente, en los centros asistenciales, atención señor director, hay un conflicto con las ARS y el Colegio Médico Dominicano que pone a pagar al pueblo los platos rotos, porque
Siempre el pueblo paga los platos rotos, no solamente de los conflictos en el sector salud, sino también con los copagos que se inventaron, que castigan los bolsillos de nuestra gente. El pueblo dominicano que necesita salud en sus oídos, que necesita salud en sus ojos, que batalla para que no se le pegue el COVID, que tiene que hacerle frente a una odontología costosísima, que tiene que estar atento para que la gripe no lo lleve a un hospital o a un cementerio, a un pueblo con alerta con el caso de cólera, con el dengue y los mosquitos, necesita que los hospitales, que las clínicas, que todos los centros asistenciales operen con normalidad. El Colegio Médico Dominicano tiene sus argumentos y el doctor Zenén Cava lo ha expuesto aquí en participaciones que ha tenido en programas en Su Mundo TV. Ahí lo vemos en una rueda de prensa externando la posición sobre las diferencias con las ARS, pero también las ARS no pueden pretender querer ganárselo todo. Y es una pena que miles de dominicanos que tienen el derecho en la seguridad social no puedan todos adquirir los 8,000 pesos de medicinas que se establece. Debería el pueblo tener sus medicinas y no engordar las finanzas de empresas que deben replantear una política de acción y de vinculación, no solamente con los médicos dominicanos, sino también con los pacientes, que al igual que los médicos tienen derecho a exigir sus derechos. Este programa, Hablando la Verdad, plantea un gran entendimiento entre los pacientes, los médicos, el gobierno, el Consejo de la Seguridad Social y todo el que tenga que ver, incluyendo la DIDA como Departamento de Defensa de los Usuarios, para que se le ponga fin a la cadena de sufrimientos de los dominicanos que, utilizando sus seguros médicos, pasan las de Caín en los centros asistenciales. Aquí se han inventado convertir el paciente en cliente. Se inventaron abusivamente convertir el paciente en un cliente para generar millones y millones de pesos de utilidades a negocios muy lucrativos. Pero ese pueblo se ve triste cuando sale de un centro asistencial sin llenar la meta de obtener una salud, invirtiendo los menos recursos posibles. Quienes inventaron la privatización de los servicios de salud han cometido un crimen de lesa humanidad. Pero también es un crimen de lesa humanidad abandonar los hospitales públicos sin medicinas y sin servicios eficientes. El drama del dominicano en materia de salud es un drama que debe llevar a los usuarios del sistema de salud a una organización total para reclamar los derechos. Si los médicos reclaman sus derechos, si las ARS quieren ganar más dinero, el pueblo dominicano no puede ser indiferente ante la crisis del sector salud, ante el encarecimiento de los servicios de la salud.
porque al pueblo todo se lo quieren pegar. A esto sumamos el incremento de los precios de los medicamentos inalcanzables para ese pueblo que llora el incremento de los casos de cáncer, de los casos de dengue, de los casos de gripe, la gravedad de los problemas de los oídos, los problemas dentales, pero también sufriendo por el abandono de la salud mental en un país que tiene tantos problemas que pudiera generar una locura colectiva. También vemos con preocupación un tema que sale a relucir a cada momento a través de voces creíbles del país, cuando hay problemas también con los llamados medicamentos de alto costo. En este país tienen derecho los que han acumulado la fortuna, pero también tienen derecho los desheredados de la fortuna, que no pudieran más que organizarse para combatir las grandes injusticias, la maldita pésima distribución del ingreso y todas las injusticias que cometen los poderosos en contra de los pobres. Es hora de que los usuarios del sistema de salud del país se levanten, pero que se levanten con el alma consciente de que no pueden continuar soportando tantos abusos, porque los tantos abusos, como dice la expresión popular en el colmado, en el barrio, o el merengue de la tuerca que cantó Fernando Villalona, esto no es un problema de votar cada 4 años en los procesos electorales, sino de que el pueblo dominicano, que es el dueño del poder, ejerza realmente su influencia y se decida en contra de las tantas injusticias que llevan a los cementerios a los pobres, muchos de los cuales son desenterrados para despedirlo con romo, con droga y con muchos otros elementos más, lo que demuestra que es un país que va hacia la deriva y donde se actúa después que ocurren los acontecimientos. Aquí Leonel Fernández, Danilo Medina, Abel Martínez, Luis Abinader, los partidos políticos grandes y pequeños deben aprenderse la noción de las ciencias políticas y el poder, de que el dueño del pueblo dominicano y de la nación dominicana somos los que nacimos en este terruño querido, pero que estamos cansados de soportar tantas injusticias que hay que combatir. En el primer segmento mencioné la presencia ayer del presidente Luis Abinader en un emotivo encuentro celebrado en La Vega con los avicultores. Me complace mucho ese encuentro porque el lunes pasado yo arranqué en el programa Hablando la Verdad, solicitándole al presidente Luis Abinader una cumbre con el sector avícola dominicano para abordar el tema de las amenazas que tiene ese sector. Rápidamente, el presidente de la República se trasladó a La Vega y hay un mensaje de aliento con los productores avícolas que están produciendo en este momento más de 1 millón de pollos adicionales a la demanda nacional y que pudiera ser un elemento importante para comenzar
a llevar a las neveras, a los freezer, pollos para garantizar la seguridad alimentaria en el periodo de mayor consumo, octubre-diciembre. Este programa entiende que el pueblo dominicano, con la producción masiva de pollos, con la crisis por la que atraviesa la producción de cerdos por la enfermedad de la fiebre porcina africana, tienen el pollo, la carne que mayoritariamente va a consumir el pueblo dominicano en la Navidad criolla. Pero también tiene el huevo mocano, el huevo de Licey, el huevo vegano y de todo el país para la famosa ensalada rusa con las papas de Constanza. Las papas al granel, no obstante, están muy caras, a 32 pesos la libra. Y decidí elaborar para este segmento de este día lo que es una canasta navideña de Hablando la Verdad y del periódico Primicias. Los huevos mocanos y los huevos de Licey y de todo el Cibao que se han utilizado masivamente para elaborar ponches caseros, para elaborar las ensaladas, para preparar arepas criollas, para el uso en pastelones, para el uso con la berenjena de San Juan de la Maguana, con el huevo mocano cibaeño. Eso da unas torrejas de primer orden para que el pueblo abarate el costo de la vida. Ahí tenemos, vamos a escuchar a propósito de la Navidad, quiero que lo suba, señor director, que le dé sonido, lo que hacía Radio Guarachita hace décadas atrás, en aquellos años, en la Navidad dominicana. Vamos a escuchar el sonido, señor director, porque está vinculado ese criterio popular a esa gastronomía que estamos promoviendo. Pero necesitamos el sazón casero, el sazón industrial dominicano, el ajo de Constanza, el puré de ajo para darle sabor a la Navidad dominicana. Vamos a pensar en el fruit punch con las frutas criollas. Vamos a pensar en el chocolate con el trago del ron criollo blanco. Vamos a pensar en combatir la inflación en el periodo navideño con la creatividad dominicana. Vamos a pensar en el pastel en hoja criollo. Vamos a ponerlo de Radio Guarachita para que el país recuerde lo que hacía Radio Guarachita, la emisora de Radamés Aracena, directamente desde Santo Domingo, con el contacto con nuestra gente en las Navidades dominicanas. Ahí tenemos algo muy interesante que complementa realmente la comunicación con los platos criollos de San Pedro de Macorís, de Chichita, en San Cristóbal, y nos satisface el surgimiento de cientos de pequeñas fábricas de pasteles en hoja, no solamente de plátano, sino de yuca carne, de yuca vegetales. Adelante, señor director. Finalmente, compre guineos baratos para los pasteles en hoja y además invéntese un caldo navideño para no ser afectado de la influenza. En el próximo programa de Hablando la Verdad, seguiremos alegrando al pueblo dominicano en este periodo navideño, porque no hay dudas de que invadidos por tantos temas negativos, también necesitamos recordar la Navidad criolla, la Navidad del pueblo dominicano. Hasta la próxima.